Muy buenas noches. Voy a comenzar hablando del sindicalismo, que es la unidad uno, y para que comencemos, voy a hablar de los principios, que pues prácticamente parte de tres eras muy importantes. La primera fue la prohibición, que surge de los primeros sindicatos, como las organizaciones de trabajadores para la defensa de los intereses de los mismos trabajadores. Estas relaciones pues se establecen cuando se configura el Estado liberal. Los principales movimientos surgen en Francia por la ley de Chapelier, en plena Revolución Francesa, donde pues se establece la libertad de empresas y se prohíben los gremios de labores de cualquier clase, ¿no? Así como también estaban prohibida la libre asociación. Como usted nos dice, el maestro Mario de la Cueva, doctor, perdón, Mario de la Cueva, que en México pues no recorrió la era de la prohibición, simplemente entró directo a la etapa de la tolerancia, ya que pues las asociaciones profesionales y la huelga pues no estaban prohibidas aquí en México. Ya en la era de la tolerancia, pues aquí es donde se permitió el desarrollo de las actividades sindicales, ya sea por medio de la coalición o por medio de las asociaciones profesionales o la huelga, ¿no? Y fue en 1824 donde el Parlamento de Inglaterra reconoció la libertad de asociación, y en Francia, en 1864, derogan las normas que sancionaban la creación de asociaciones profesionales y la huelga, ¿no? Las actividades sindicales ya no estaban prohibidas, pero tampoco reconocidas por el esto ocasionaba más bien que los sindicatos no contaban con un reconocimiento a sus derechos laborales. Y ya finalmente en la era de la reglamentación, donde las naciones empiezan pues a dictar leyes en relación a las relaciones individuales y colectivas de trabajo y las legislaciones a favor de los trabajadores, reconociendo y protegiendo pues sus derechos laborales, ¿no? Y ya fue, ahora sí, en México, pues comienza más en 1917 con la Constitución mexicana en el artículo 127, después con sus leyes de 1931 y finalmente en 1970, donde se reconoce lo relativo al derecho individual y colectivo. Este derecho pues garantizó la estabilidad laboral y el derecho a las coaliciones o sindicatos. Pues esto daba pie a el derecho a la huelga. Pues ya más en la actualidad, el doctor Mario de la Cueva, como usted nos mencionó, que en su libro Relaciones Colectivas de Trabajo, define que estas relaciones, pues, como son principios, normas o instituciones que regulan, pues, la formación de las asociaciones profesionales de trabajo y patronos sobre la relación, pues, de posiciones frente al Estado y a los conflictos colectivos de, de, de este mismo del trabajo. De acuerdo a la Ley Federal de Trabajo, en su capítulo 2 nos indica que existen dos tipos de sindicatos. Ya entrados a la Ley Federal del Trabajo, pues según existen sindicatos de trabajadores que pues los encontramos que son gremiales formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad. También hay de empresas que forman parte por trabajadores que presentan sus servicios en una misma empresa. Están los industriales, que son formados por trabajadores que presentan sus servicios en dos o más empresas de la misma rama de la industria. Pues nacionales de industria, que son formados por trabajadores que presentan sus servicios en una o varias empresas de una misma rama de la industria. De oficios varios, que pues son formados por trabajadores de diversas profesiones, pero solo pues pueden formarlos cuando en el municipio de donde son. El número de los trabajadores profesionales pues eh, tiende
es menor a 20 trabajadores, y dentro de los sindicatos de los patrones, que eran como se dividían, encontramos los sindicatos formados por los patrones de varias ramas de actividades, ya sean nacionales, que son formados por una o varias ramas de actividades de distintos estados de la República. Pues, ¿qué caracteriza a los sindicatos de trabajadores? Pues, primero redactan estatutos, contratos colectivos y reglamentos, y también eligen a sus representantes, organizan sus administración y actividades en programas de acción. Tienen como mínimo 20 trabajadores en servicio activo, o con tres patrones o más, ¿no? Deben registrarse ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando sea competencia federal, y en la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando es competencia local. Remitiendo en el duplicado copias autorizadas, que es como usted nos mencionó, copias autorizadas de la Asamblea Constitutiva, número, nombre y domicilio de los miembros, y domicilio de los patrones. Empresas o establecimientos que prestan servicios, copia autorizada de los estatutos y de las actas de las asambleas en la que los hubiesen elegido la mesa directiva, los cuales deben estar autorizados por un secretario general, el de organización y el de actas. También nos mencionó que las autoridades hacen pública la información de estos registros para que puedan consultarlo cualquier persona, ¿no? Una vez constituidos los sindicatos, legalmente pues tienen el carácter de persona moral, por lo tanto tienen la capacidad de adquirir bienes muebles e inmuebles, pues estos destinados al objeto de su institución, y pues para defender ante las autoridades pues sus derechos y ejercer acciones, ¿no?, para lo mismo. Ahora voy a hablar de la unidad 2, que es el contrato colectivo, que en este caso yo elegí el tema octavo, que son federaciones y confederaciones. Para empezar, pues prácticamente al formar un sindicato, los trabajadores cuentan con distintos beneficios, como la adquisición de bienes para su uso colectivo, o que serán destinados para manejar desde sus instituciones, ¿no? Esto además de que pues las ventajas de defender y velar por sus derechos laborales con la fuerza de qué significa, pues debe ser de forma colectiva, ¿no? Para un bien colectivo, más bien. Una federación sindical es la unión entre 20 o más sindicatos, mientras que la confederación consiste en la agrupación de 3 o más federaciones, ¿no? Es decir, una confederación pues prácticamente contiene a varias federaciones, ¿no? Y pues bueno, esto a pesar de que tienen los mismos fines, se diferencian por su nivel de alcance, ¿no? Las federaciones que comprenden una confederación a su vez pueden estar conformadas por 20 o más sindicatos, ¿no? Perdón. La forma de registro de las federaciones pues prácticamente es parecida de la de los sindicatos, aunque pues debido a que su tamaño y sus alcances están siempre deberán rendir cuentas pues a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por ahí nos puso un ejemplo de Coparmex, que creo que es una de las únicas confederaciones patronales que conforman un sindicato de patrones en la República Mexicana. Pues los miembros cuentan con derechos de libre afiliación y de participación, igual que en las demás. Nadie puede ser obligado a formar parte de alguna federación o confederación, ¿no? Según el artículo 358 de la Ley Federal de Trabajo. Y para que el registro federal y la confederación, para que las federaciones, y la confederación se deban observar a los principios de autonomía y legalidad, como lo marca el artículo 364. Otro punto importante es que se cancela el registro cuando existe disolución de agremiados y por no tener los registros debidos, ¿no?
Para mí una diferencia muy grande entre los tres, lo que es el sindicato, la federación y la confederación, pues es que en el sindicato es la unión de un grupo de trabajadores, en la federación es lo mismo, pero es a nivel nacional, es un grupo de unión de profesionistas o industrias que pues aquí necesitan al menos 20 sindicatos y que la confederación pues renuncia a tener el control de ciertos asuntos, dejando a la confederación a cargo, ¿no? Ahora voy a hablar de la unidad 3, que es huelga. Elegí el tema 13, objetivos de la huelga. Pues es conseguir el equilibrio entre los factores de producción, armonizar los derechos de trabajo con los del capital. Este otro es obtener del patrón o patrones de la celebración del contrato colectivo y exigir su revisión al término del periodo de la vigencia, ¿no? Esto es muy importante porque más adelante pues voy a tocar el tema que elegí, pues parte de esto, ¿no? Exigir el cumplimiento de contratos colectivos de trabajo pues, conforme a la ley, ¿no? También es apoyar a una huelga que tenga por objetivo uno de los objetivos señalados, ratificando el derecho pues, a la huelga por solidaridad de los demás compañeros, ¿no? Y otro punto es exigir la revisión de los salarios, ¿no? Estuvimos viendo que en el artículo 444 pues la huelga legalmente existe, que es la satisfacción de los requisitos para suspender labores y que se realicen por la mayoría de los trabajadores, ¿no? El artículo 123, fracción 18, pues indica que las huelgas son lícitas cuando tengan por objetivo conseguir el equilibrio entre los diversos factores de producción, ¿no? Y en la Ley Federal de Trabajo de 1970, 2012 y 2019, en el artículo 444, pues la huelga está justificada cuando hay motivos imputables al patrón, ¿no? Eso es prácticamente la parte de la huelga, ¿no? Y como tema que yo elegí, pues es el sindicalismo, ¿no? Yo elegí el sindicalismo porque pues como tema primordial yo me dedico al área de la construcción. Ahí es donde comúnmente para mí veo muchos problemas con los sindicatos, ¿no? Yo siento que es una plaga que se ha extendido pues en todo Puebla y en todos los estados de la República, ¿no? Del país. Considero que es una mafia de sindicatos manejados por personas que pues chantajean, extorsionan y falsifican en ocasiones credenciales para para pasarse por dirigentes y representantes de los gremios, ¿no? Esto es comúnmente. Se trata de extorsionadores que copian unas placas que se cuelgan o que se colocan en cuando están construyendo. Tienen logotipos de la Confederación de Trabajos de México, de la Confederación Regional de Obreros Campesinos, la CROC, de diferentes confederaciones, ¿no? Y se hacen pasar por representantes de las mismas y en su nombre pues cobran cuotas semanales o por obra, ¿no? Me ha tocado ver en cualquier colonia popular que, perdón, que estas personas se acercan donde están construyendo y muchas veces pues llegan en situación de extorsión para que pues prácticamente les llegan con un citatorio o un aviso donde se tienen que regularizar o contratar los trabajadores que están laborando ahí, se tienen que unir a un sindicato, ¿no?
Ya pues esa parte de extorsión, donde siento que pues estos sindicatos del área de la construcción realizan pues están dedicados a grandes constructoras que tienen obras, departamentos, unidades habitacionales. En esto ellos sí pues están regularizados, pues con estas empresas muy grandes o constructoras muy grandes, pues es con quien firman contratos colectivos que depositan ante las autoridades laborales, y pues prácticamente eso es como se mantienen por la forma correcta, y no se andan ahí en las pequeñas construcciones, como son remodelaciones de una casa. Por ahí a lo mejor quieren colar parte de la casa, y pues es donde se aprovechan estos trabajadores, partes de este sindicato, ¿no? Es como el tema que elegí. Y pues ya viendo desde este problema, vemos el artículo 369 de la Ley Federal del Trabajo, donde dice que pues el registro de los sindicatos, federaciones y confederaciones podrán cancelarse únicamente, y vemos la fracción 3, donde menciona que se considera que un sindicato incumple con el objeto o finalidad cuando sus dirigentes, apoderados o representantes legales incurren en actos de pues extorsión, ¿no? Que es prácticamente lo que yo mencioné, en contra de los patrones. En este caso, pues un patrón pues vendría siendo la persona que contrata a estos trabajadores para que le hagan su casa, ¿no? Ahí es donde se aprovechan. Y también en el artículo 378 menciona que también queda prohibido a los sindicatos, precisamente en la fracción 7, comenta que están prohibidos cometer actos de extorsión u obtener dádivas del patrón ajenas al contrato de colectivo de trabajo, ¿no? Es donde estas personas se aprovechan. Y a manera de mi conclusión, quiero ver que debe de existir una posible observación por parte del Estado de confusión a la jurisprudencia sobre los sindicatos. Es donde estos sindicatos se aprovechan, donde se constituyen con fines ilícitos, o no sé si de entrada se hayan constituido con esos fines, pero al final pues están abusando del derecho y el fraude a costa de la ley, ¿no? Y pues la jurisprudencia, la forma de castigar a estas personas, pues es mediante una demanda, ¿no? Ante el órgano pues competente para conocer los juicios, pues serían ante el Tribunal de la Junta de Conciliación y Arbitraje, como usted nos lo mencionó, y que pues ellos son los que tienen legitimidad para solucionar y sancionar pues a estos sindicatos. La inspección de trabajadores, el empleador, todos los personajes, las organizaciones sindicales, en la medida pues, que tengan menos un interés legítimo y actual. Es como yo lo veo desde este punto, ya que, como le digo, yo me dedico al área de la construcción y he estado viendo estos inconvenientes, ¿no? El abuso de los sindicatos donde se aprovechan de estas cuotas a mi parecer, a extorsión. Y por ahí pues esperaría unas reformas para que se pudiera revisar prácticamente este tema de los sindicatos, porque siento que es un mal que se está creciendo muy rápido. Y eso sería mi exposición visual, y que tenga buena noche, maestro.